Hola, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro programa Conversación Constitucional. En esta oportunidad me acompañan para hablar del tema de medio ambiente en la Constitución, que ha sido un tema que se ha abordado bastante y que se han tocado temas muy novedosos, conceptos que antes no habíamos escuchado, por lo tanto es un tema atingente para que podamos conversar hoy día. Y me acompañan Cristóbal Pallison, quien es licenciado en filosofía, se ha destacado por contribuir en la comunidad universitaria como dirigente estudiantil y fue delegado de la Red de Estudiantes por la Sustentabilidad en Chile. Además, muy importante, me encanta destacar esto, que obtuvo el premio Espíritu UC en el año 2021, que fue un reconocimiento que por primera vez se le otorgó a un estudiante de la carrera de filosofía. Cristóbal, bienvenido. Gracias por estar hoy día conversando de este tema del cual tú eres un apasionado. Gracias Felipe, a ti. y mi segundo invitado hoy día es Felipe Sandoval, quien es ingeniero civil, tiene estudios en ciencias del desarrollo, fue subsecretario de Pesca, fue vicepresidente ejecutivo de Corfo y actualmente es asesor y director de empresas privadas. Bienvenido, Felipe, y gracias por acompañarnos hoy día en esta conversación. Hola Pilar, gracias por la invitación. Bueno, voy a partir contigo, Felipe. Cuando fue el proceso de las campañas de convencionales constituyentes, la gente que nos está viendo y ustedes mismos se tienen que acordar que muchas de estas campañas promovían que pudiéramos tener una constitución verde, ¿cierto? Se ocupaba bastante ese concepto. Y eso se entiende finalmente como la existencia de una preocupación concreta del Estado por el tema del medio ambiente. Te pregunto, Felipe, ¿se materializó este anhelo en el borrador del texto constitucional o cuáles son los temas que finalmente se impusieron en el debate y que quedaron plasmados en el borrador del texto? O sea, yo creo que efectivamente el tema medioambiental se incorporó. Y de ese punto de vista lo que se dijo, uno puede decir se cumplió y es un avance que tengamos en una nueva constitución el tema medioambiental incorporado. Yo creo que eso hay que reconocerlo y es algo a favor. La constitución anterior, en esa época, cuando se hizo, no era un tema y se puso una frase nomás sobre un medio ambiente limpio. Hoy día hay un desarrollo sobre este tema. El problema que yo creo que quedó con conceptos muy amplios que pueden dar para muchas interpretaciones y que pueden judicializar muchos aspectos y por lo tanto pueden generar problemas en la relación entre medio ambiente y desarrollo. Entonces yo creo que ese es un problema que va a haber que resolver si es que gana el apruebo, porque va a generar mucha controversia y hay conceptos nuevos que ni siquiera están muy definidos a nivel internacional, que están puestos en la Constitución y van a generar también controversia, como los derechos a la naturaleza, como los bienes comunes naturales. Esos dos conceptos son nuevos y no hay historia en el país ni tampoco internacionalmente, son bastante discutidos. Perfecto. ¿Puede especificar un poco más cómo sería esta tensa relación, por lo que logré entenderte, tal vez, entre ambiente o medio ambiente y desarrollo? Brevemente. Sí. Hay un concepto que siempre se usa comúnmente en distintas partes, que no está en la Constitución, que es de la sustentabilidad. En el artículo 8 aparece sí que tiene que haber un equilibrio entre los derechos de las personas, creo que dice así, los pueblos originarios y la naturaleza, ¿ya? O sea, ahí habla de equilibrio. Y la sustentabilidad es poder equilibrar el medio ambiente, o sea, el cuidado del medio ambiente, con los derechos sociales, con el crecimiento económico, y yo le agrego las futuras generaciones. Eso yo creo que les falta más trabajo en eso en la Constitución, porque se habla de los derechos de la naturaleza sin definirlos muy bien, de los derechos de las personas en otras partes, se habla de las futuras generaciones, pero en una parte se ligan, y por lo tanto cuando lleguen, si esto se judicializa y llega ante un juez,
el juez va a tener que definir como un concepto puro la naturaleza, o las personas, o las futuras generaciones, o el desarrollo económico, y lo lógico es que pueda resolver mirando el conjunto y resuelva en torno al equilibrio. Entonces yo creo que ahí hay un problema en cómo quedó redactado este tema en la Constitución. Súper interesante. Cristóbal, tú, como hablamos en tu presentación, representas al mundo de los jóvenes, derechamente representas al mundo de los jóvenes y a un grupo de jóvenes que ha estado preocupado por el tema medioambiental y por el tema de la sustentabilidad. Hay una preocupación especial de tu entorno respecto de eso. Desde tu punto de vista y el grupo que representas, el trabajo que has hecho en los últimos años, dime, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista que quedaron los principios y normas del medio ambiente plasmados en el borrador de la nueva Constitución? Bueno, gracias Pilar por la pregunta. Previo a responderla así, me gustaría hacer el contraste entre lo que es la Constitución que tenemos actualmente y el nuevo borrador de Constitución que tenemos actualmente. Y es que una de las principales razones por las cuales yo voté a prueba para el plebiscito de entrada fue la notoria falta de artículos relacionados al tema del medio ambiente y la sustentabilidad. Y es que la Constitución que Chile tiene actualmente solo señala, si no me equivoco, el artículo 19, inciso 8, que te asegura el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Y eso es todo, no hay nada más. Y es que lo que sucede es que en esa época el tema del cambio climático ni siquiera era un tema. Entonces, nosotros como jóvenes estábamos muy esperanzados de que esta nueva Constitución lograra plasmar todas nuestras inquietudes que teníamos respecto al tema de sustentabilidad y medio ambiente. Y es que se suponía que esta iba a ser la ecoconstitución. ¿Y qué pasó? Bueno, al inicio del proceso de aprobación de normas, el 85% de las propuestas del Comité de Medio Ambiente fueron rechazadas. Si mal no me acuerdo, 6 de 40 pasaron al Pleno y de esas solo una fue aprobada finalmente. Entonces, ahí yo me pregunté, ¿cómo un tema que puede generar tanto consenso social como es el tema del medio ambiente, la sustentabilidad, puede tener tanta desaprobación dentro de la convención? Y ahí fue el inicio de mi desilusión con este proceso. Bueno, respecto a las medidas en sí, la impresión que uno tiene como joven, a mí por lo menos me impresionó mucho el hecho de que en ninguna parte del capítulo de medio ambiente saliera el término de sustentabilidad. Y es que Chile sí podría ser o aspirar a ser un Estado ecológico, como dice este nuevo borrador de la Constitución, pero no un Estado sustentable. Y lo que pasa, como muy bien dijo aquí Felipe, es que el concepto de sustentabilidad engloba tanto la dimensión social, económica como natural, y según Felipe, de las nuevas generaciones también. Y es que la actual Constitución, en cambio, está amparada en esta ideología de la ecología profunda. Entonces solo marca una dimensión que sería la dimensión ecológica, dejando al resto ausente. Yo antes fui un seguidor ferviente de la ecología profunda, Tompkins lo fue, e incluso llegué como a ciertos extremos dentro de mi vida, pero adentrándome un poco más en el tema de sustentabilidad, en el tema de medio ambiente, me di cuenta de que estos problemas eran mucho más complejos de lo que pensaba, como para no incorporar tanto las dimensiones sociales como económicas. Y lo que yo creo es que nosotros debemos aspirar a una constitución que vele por el equilibrio entre estas dimensiones, y actualmente esta Constitución no lo hace. Excelente ejemplo, excelente comparación, Cristóbal. Felipe, desde mi punto de vista, el borrador tiene dos cosas novedosas, por decirlo de alguna manera. Una que tú ya lo dijiste, que es el tema de lo que son los derechos de la naturaleza que se plasman ahí. Y lo otro es que se menciona, como no existía antes, el concepto del cambio climático, ¿cierto? Pero muchos se preguntan, ¿qué es esto de los derechos de la naturaleza? ¿Tú podrías explicar de qué se trata? Y tal vez tú no tienes la respuesta de cómo se van a administrar, pero ¿cómo lo ves tú en una cosa que es un poco experimental?
El problema está en que en la Constitución uno tiene que irse a lo que está escrito y no a lo que uno cree que es lo que hay detrás del concepto. Y los derechos de la naturaleza están poco trabajados en la Constitución y tampoco hay, que yo conozca al menos, definiciones históricas o que vengan de alguna parte donde uno vaya a ella. Entonces, es un concepto muy amplio y ni siquiera se deja sujeto a lo que defina la ley. Y por lo tanto, las interpretaciones pueden ser múltiples y vamos a depender mucho entonces de lo que se resuelva judicialmente o que se pueda tocar legalmente, pero eso puede ir cambiando de legislación en legislación, pero además se puede alegar que una ley que la acote, diga la Constitución, habla de derechos absolutos. Entonces, al ser un concepto nuevo va a generar mucha discusión y va a generar mucha incertidumbre mientras el tiempo no se vaya definiendo cómo podemos entender estos derechos. Voy a poner un caso extremo, ¿eh? El suelo que es pavimentado en una población donde hay tierra, ¿está afectando el derecho a la naturaleza? Es una pregunta abierta, ¿no es cierto? Entonces, si uno no le pone, no lo acota en algún concepto, esto puede dar para cosas muy extremas, como también puede, al contrario, podría dar para cosas que queden como en la nada misma. Entonces, yo creo que aquí se debiera trabajar con un poquito mayor de precisión, o por lo menos dejarlo sujeto a lo que la ley defina que se va a entender por eso. Cuando se habla de derechos humanos, está entendido internacionalmente que son los derechos humanos, pero aquí derecho a la naturaleza es un concepto nuevo donde no hay una definición muy exacta y puede dar entre 0 y 100. Entonces queda demasiado abierto el tema y yo creo que es muy malo dejar todo esto sujeto a lo que se decida en algún tribunal, y en Chile no hay jurisprudencia, por lo tanto un juez puede decir una cosa y otro puede decir otra. Entonces, ese es el problema que yo veo, más que alegar contra el concepto mismo, porque yo creo que naturalmente a uno le sale, oye, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar la naturaleza, porque si la destruimos, nos destruimos nosotros mismos. Pero tiene que haber una cosa, como decía, bueno, un Cristóbal, equilibrada con otros conceptos, pero también uno tiene que definir, como la Constitución no va a definir indicadores, pero por lo menos dar una orientación hacia dónde debe ir lo que entendemos por derecho a la naturaleza. Lo que dice y deja como necesidad de que exista mayor precisión en los conceptos, y absolutamente de acuerdo contigo de al no existir jurisprudencia va a ser difícil de legislar en esta materia. Cristóbal, quiero volver un poquito a lo que dijiste antes, que me pareció súper interesante, que desde tu punto de vista el diseño de este borrador está más bien amparado en la ideología, en la tesis de la ecología profunda, y tú consideras que debería estar más bien amparado desde la visión de la sustentabilidad, que eso no está reflejado en el texto. Supongamos que gana el rechazo y se vuelve a hacer una nueva borrador. ¿Cómo debería quedar ese concepto de la sustentabilidad reflejado para que sea algo que englobe esto que tú explicaste respecto del equilibrio entre el medio ambiente, las personas, etcétera? Bueno, siguiendo un poco lo que dijo Felipe, yo creo que estas dimensiones que de alguna manera están presentes dentro de la Constitución, pero no están unidas, o no se ve cómo la dimensión ecológica puede interactuar con la dimensión económica. Eso es un gran vacío que se encuentra dentro de la Constitución, y que yo creo que ese va a ser el desafío que nosotros debemos tener eventualmente en el futuro, si es que esto se llegase a aprobar, independiente si se llegase a aprobar o rechazar, independiente de cuál sea la elección, digo, el resultado en el plebiscito de salida, este texto va a merecer una reforma exhaustiva, y dentro de esa reforma exhaustiva nosotros tenemos que incorporar de alguna manera que la sustentabilidad o que el concepto de sustentabilidad esté plasmado en esta nueva Constitución, de tal manera de que el ámbito ecológico, social, económico puedan estar integrados y unidos entre sí. Perfecto. Felipe, cambiemos un poquito de tema, no cambiar porque es relacionado, pero hablemos de algo un poco más técnico que tiene que ver con el agua, que es algo que le importa
a todo el mundo, que es relevante, que estamos también en una crisis de una mega sequía, no solamente en Chile, y de acuerdo a lo que se ha puesto en el borrador, ¿cómo el Estado va a asegurar un sistema de gobernanza de las aguas que sea a su vez participativo, descentralizado, integrado, que son algunos de los conceptos que se ocupan? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de lo que se está proponiendo respecto al tema de agua? Bueno, en el tema de aguas, hace unos meses atrás se aprobó un nuevo código de agua, que tengo entendido que si no fue unánime, fue por amplia mayoría en el Parlamento. Y eso no se está considerando en el texto de la Constitución. En la Constitución se clarifica que el agua, como primera prioridad, tiene que ser para el consumo humano. Bien, o sea, eso está muy bien y nadie lo discute. Y segundo lugar, que el agua tiene que cuidarse en su dimensión sostenible. O sea, no podemos estar sobreexplotando las cuencas donde está el agua. Bien, y eso hay que afirmarlo. Pero hay un tercer aspecto del agua que es muy relevante y que yo creo que la Constitución lo trata mal. Porque los usos del agua son claves para el desarrollo productivo, sobre la base que las otras dos cosas que dijimos están cubiertas, ¿ya? Pero hay actividades en Chile que requieren, para poder ser desarrolladas, tener certeza de algunas de 5 años, otras de 8 años, otras de 10 años, otras de 20, otras de 30. ¿Eh? La minería, por ejemplo, que los proyectos duran 20 años, no sé, o el gallo del agricultor que cultiva un nuevo producto necesita 5 años. Y como está definido en la Constitución, aquí van a haber autorizaciones que son temporales, que te las pueden dar, te las pueden quitar después, no sé, la ley definirá eso, pero una ley puede ser cambiada con otra ley. Entonces, si uno no tiene certeza en la ley de que para un proyecto minero que va a tener 20 años de agua, bueno, y si a la gente le falta agua, ahí te la podrán quitar. Pero si no le falta agua a la gente y no se está sobreexplotando el agua, te deberían asegurar que te dan una autorización por 20 años, pero eso quedó en el aire. Eso como quedó definido en la ley, pero una ley puede ser cambiada por otra ley. A pesar de que tengan que indemnizar si se quitan el derecho a agua, que no está así planteado, pero supongamos que fuera así, nadie invierte para que después te la puedan quitar y te indemnicen, uno quiere estar todo el periodo. Entonces, ahí hay un aspecto complicado en la Constitución que cambia la manera de asignar el agua y que tiene un efecto directo en el desarrollo del país. ¿Eh? Y eso quedó en la incertidumbre, con una incertidumbre muy grande. Y en segundo lugar, para las comunidades indígenas, no queda muy claro que haya restricciones en el uso del agua. Por lo tanto, porque ellos dicen se pueden usar el agua como lo han hecho tradicionalmente. Por lo tanto, si ellos pudieran en el extremo sobreexplotar el agua, no se les podría decir nada, porque no hay una restricción. Entonces, eso puede afectar la misma sustentabilidad del caudal de agua. Y junto con eso, el consentimiento indígena que hay en la Constitución podría ser que una comunidad que está en la costa y que ocupa el agua en la costa diga, mire, el agua que sacan de la cordillera, si la toman en la cordillera, a mí me afecta. Y por lo tanto yo tengo que dar el consentimiento para que le den el agua al señor que la quiere ocupar en la cordillera antes que la ocupe yo, porque es la misma agua que ocupo yo. Entonces eso también puede complicar el uso de aguas en los que están antes que las comunidades indígenas que estén muy cercanas a la costa. Y finalmente se define una gobernanza que en teoría es adecuada, que es por cuencas, ¿eh? Pero es de una complicación enorme. Por lo tanto, esto va a quedar solo en el organismo que administra el agua, que es la Agencia Nacional de Agua, que eso vaya acompañado con una gobernanza participativa en las cuencas. ¿Puedes explicar esto un poquito más, sí, esto de la gobernanza en las cuencas? Sí, lo que pasa es que lo que yo entiendo, lo que yo entiendo que como quedaría es que la gobernanza del agua es más bien cómo se reparte el agua entre los usuarios, porque el Estado, a través de la Agencia Nacional del Agua, asigna el agua. O sea, la gobernanza entre los que usan el agua no pueden sobreexplotarla. El Estado es responsable de que no se sobreexplote. Pero la gobernanza va a ser la que va a administrar cómo se distribuye el agua, ¿ya? En acuerdo con la autoridad también, no es absoluto, pero hay un sistema participativo de todos los que están en la cuenca para poder ver cómo se usa el agua. Y el Estado, junto con ello, pero con autoridad, el Estado dirá si se puede sacar más o menos agua,
para que no se sobreexplote. Pero la experiencia en Chile de lo que son las definiciones del uso del borde costero, que son como los planos reguladores del borde costero, que es un sistema parecido al que quieren instaurar en las cuencas, ha sido dificilísimo de implementar. Y en Chile existe una norma y un procedimiento para que se defina el borde costero. Aquí hay acuicultura, aquí hay pesca, aquí hay parques marinos, aquí operan TARI, aquí operan esto otro, que se hace con toda la comunidad. Creo que en Chile hay 2 regiones que tienen uso del borde costero y el resto no se han podido poner de acuerdo. Entonces el sistema que se está implementando, si bien en la teoría yo creo que es correcto, es súper difícil de implementar porque los acuerdos entre los actores es una suma de intereses que a veces chocan entre sí. ¿Cuánto tiempo ha demorado este acuerdo de actores en esas regiones que ya tienen? En lo que se ha hecho han durado años, 5 años. Esto ya lleva más de 10 años y la mayor parte de las regiones en Chile no lo tiene. Porque son acuerdos de intereses muy contrapuestos. El pequeño agricultor con el gran agricultor, con el minero, con la empresa que quiere usar el agua, con los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que es correcto plantearlo así, pero hay que tener en cuenta que esto requiere un trabajo muy largo, por lo tanto, habrá un periodo muy largo en el cual el Estado, en la Agencia Nacional de Agua, va a ser el gran administrador del agua y va a ser muy como, no sé si personalizado, porque esto es una agencia estatal, pero esa autoridad va a tener mucho poder, porque como quedó en la norma, las aguas se dan por autorizaciones de usos personales, temporales, se pueden quitar. Entonces, es que para el desarrollo de la actividad productiva, yo encuentro, como decía, que genera mucha incertidumbre y ojalá que se haga una ley que pueda permitir una mirada a largo plazo y no la estén cambiando a cada rato, porque eso sí que va a generar complicaciones para los usos del agua productivos. Enfatizando que es muy correcto el derecho esencial al consumo humano y a la no sobreexplotación del agua, que como estaba hasta hoy día, era muy incorrecto, porque lo que se hizo en Chile fue distribuir caudales de agua y no porcentajes del caudal permitido. Y por lo tanto, si yo tenía 100 litros por segundo y bajó el caudal, seguía sacando 100 litros por segundo. Lo lógico hubiera sido que me hubieran dicho, usted tiene un 1% de lo que hay, y esos 100 litros. Pero si baja lo que hay, ya no van a ser 100 litros, van a ser 50. Ese cambio es muy importante y yo creo que hoy día va en la dirección correcta. Que a nadie le van a dar cantidad, le van a dar porcentaje, me imagino. Y privilegiando el consumo humano. Pero tiene estos otros aspectos que son muy problemáticos. Súper claro, Felipe. Te agradezco la respuesta. Cristóbal, desde tu punto de vista y de acuerdo también a lo que hemos conversado, lo que hemos podido conversar hoy día, ¿considera en los temas de medio ambiente, en los temas de cambio climático, que también que se presentan en el texto, qué cosas crees que quedaron bien y cuáles consideras realmente que son impracticables lo que se nos está proponiendo hoy? Ya. Por mi parte, yo diría que hay cosas muy destacables dentro de la Constitución relativa al medio ambiente. Yo creo que a diferencia de la Constitución que tenemos actualmente, logra abordar diversas dimensiones de la sustentabilidad que no habían sido abordadas anteriormente. El tema de la energía, por ejemplo, la seguridad alimenticia, el tema ecológico, etc. Encuentro muy destacable que se incluya el término de maritorio, que se incluya el derecho a la naturaleza. Ahora bien, habrá que ver, como bien dijo Felipe acá, de cómo ese derecho se compatibiliza con el resto de los derechos sociales. Pero bueno, hay varios elementos como rescatables en esta Constitución. No obstante, yo diría que una Constitución que no vele por el desarrollo el desarrollo sustentable, es una constitución que finalmente va a estar condenada al fracaso. Porque sin la integración de estas 3 dimensiones que hablábamos anteriormente, Chile no lograría aspirar al modelo que todos nosotros como chilenos y chilenas queremos. Gracias, Cristóbal. Yo comparto plenamente la reflexión que hiciste al principio y el análisis que hiciste al principio de cómo fue posible, porque yo me acuerdo cuando fue ese fracaso en las primeras comisiones de medio ambiente, que
salió con mucha votación en contra. Entonces, ¿cómo un tema que tiene tanto consenso social, tal como lo dijiste tú, que fue relevante en las campañas, tuvo tanta falta de acuerdos? Que es un poco lo que nosotros hemos estado quejándonos durante todo el proceso de debate en la Convención Constituyente. ¿Cómo no fue posible llegar a acuerdos que ofrecieran algo mejor? Y eso mejor, me parece que tú también lo has graficado muy bien respecto de el concepto mismo de sustentabilidad. Felipe, ¿alguna reflexión final del tema? Sí, a partir de lo que dijiste tú recién. Yo seguí desde el comienzo el debate en la Comisión de Medio Ambiente, ¿eh? Y voy a dar la impresión que me quedé cuando lo escuchaba. Y por eso yo creo que se rechazó en la sala el informe que tuvieron. Puede ser una impresión errada, pero es lo que yo vi y era como que había detrás de lo que decía. Entonces, ahí me da la impresión, bueno, primero, en esta comisión, del Frente Amplio no se incorporó nadie. ¿Y por qué? Porque no querían meterse en temas complicados, ¿eh? Y dejaron que los grupos más ecologistas, más radicales de la convención, llenaran la comisión, ¿ya? Y el concepto que había en la mayoría de los convencionales que estaban en esa comisión, de la impresión que me queda a mí, era que ellos querían un mundo, una sociedad de pequeños pueblos, de autosubsistencia, y que vivían un poco con intercambio de bienes entre ellos, ¿eh? Entonces, pero ese es un país inexistente, porque es un país de menos gente. Entonces, que todo iba para allá, porque no le gustaba la minería, le gustaba sacar poco el agua, no le gustaba que el país exportara porque estaba exportando agua en las cosas que exportaba, no le gustaba mucho el intercambio comercial, sino que más bien el trueque entre las cosas. Quizás estoy chupando un poco, pero yo veía que esa era como la orientación que tenían, ¿eh? Entonces yo quedé bastante impresionado por el concepto que había detrás. Entonces el informe inicial que lo rechazaron a ellos, yo creo que en parte fue por eso, porque tenía una mirada demasiado extrema para un país irreal, que hubiera sido muy bonito, pero no da el país con 19 millones de personas para tener un país de pueblos de 200 personas, 200 familias, 300 familias, distribuido por todos lados de autosubsistencia. Entonces, y por eso yo creo que fue el rechazo tan contundente, y después tuvieron que irse adecuando un poco a lo que le pedía la mayoría de la convención, que estaba en una concepción un poquito más abierta y más realista de lo que es el país real. Esa es mi impresión más de fondo de lo que pasó, ¿eh? Buen análisis. Claro, puedo contribuir un poco también a la Te voy a pedir una reflexión final también a ti. Ah, ya, perfecto. Que justamente nosotros como jóvenes estábamos muy esperanzados con lo que iba a salir de esta nueva ecoconstitución. La verdad es que hemos quedado desilusionados. Yo no creo que se reflejan todas las inquietudes en esta constitución, y que tenemos que seguir trabajando para llegar a una constitución que sí esté a la altura de lo que Chile quiere. Excelente, estimados. Yo les agradezco el tiempo, la conversación, les agradezco también la claridad, los ejemplos. Este es un tema que también a mí en lo personal me apasiona, me gusta, y sé que la gente también tiene mucho interés. Y sé que también podemos aspirar a algo mejor. Así que gracias por acompañarme hoy día. Espero que nos encontremos luego con otros temas. Así que en mi próxima invitación tienen que volver a acompañarme por estos lados. Un abrazo grande. Gracias. Nos estamos viendo luego y chao, chao. Listo, gracias por la invitación. Chao, Cristóbal. Chao, Pilar. Chao.